una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Muy buenas, querido amigo, queridos telespectadores de Ventana Evangélica, un domingo más con vosotros desde Onda Jerez Televisión. Y bueno, en esta ocasión tenemos un acto importante. Nos hemos desplazado a Sanlúcar de Barrameda, precisamente al Centro Cultural de la Victoria. Y bueno, en este lugar va a tener una conferencia precisamente sobre el 450 aniversario de la Biblia del Oso. Y para hablar de este aniversario, para hablar de esta Biblia tan importante, tenemos con nosotros, una vez más, puedo decir una vez más, porque no es la primera vez que está con nosotros con Ventana Evangélica, tenemos con nosotros al pastor y al conferenciante Antonio Simoni. Él es también profesor en la Facultad de Teología de La Carlota, al cual damos la bienvenida. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, amigo. Una bendición el poder, una vez más, contar con tu persona, con tu presencia, ¿no? Y bueno, como decía, estamos aquí en Sanlúcar de Barrameda con un propósito muy específico, ¿no? Venimos a hablar sobre la Biblia del Oso, ese 450 aniversario. ¿Qué me puedes decir en primer lugar? Bueno, pues primero gratitud por estar también una vez en tu programa de Ventana Evangélica, y a todos los telespectadores pues un saludo muy cordial. Y me encanta venir aquí, que me recibas con el recibimiento tan característico y tan cariñoso, y bueno, también el interés que ha suscitado el 450 aniversario de la edición de una joya literaria del siglo XVI, podemos decir. El siglo de oro en España fue clave en las letras, y una de las obras más desconocida es la Biblia del Oso. Por eso hoy, cuando en este año celebramos el 450 aniversario, creo que cualquier iniciativa como esta que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Sanlúcar y Sociedad Bíblica merece la pena profundizar y conocer. Así que creo que estamos, la Iglesia Evangélica en España, de enhorabuena por esta joya que estamos divulgando y conociendo en este año. La verdad es que bueno, en este año 2019, bueno, un año muy señalado, ¿no?, por este aniversario, pero yo creo que tenemos que dar gracias al Señor porque en el 2017 también hubo un trabajo previo, ¿no?, para hablar del protestantismo y hablar de nuestra historia. Así es. Fueron los 500 años de la Reforma, que no es poco, y fue un año de muchísima actividad también y de divulgación del legado de la Reforma, y ahora, al hilo también de todo ese mover que hubo, pues coincide también en 1569 cuando se edita la joya, ¿no?, de la Biblia en castellano, que es la Biblia del Oso, y también llevamos 2 años pues muy intensos y muy provechosos. Qué bueno. Me comentabas que Sociedad Bíblica está, digamos, de lleno, ¿no?, en la promulgación de esta Biblia. Efectivamente, estamos haciendo un trabajo de difusión, divulgación. Creo que merece la pena conocer la Biblia. Hay un detalle muy importante. En Alemania más de la mitad de la población conoce quién tradujo la Biblia al alemán. En España no llegaría al 5%, y digo mucho, de quién tradujo nuestra Biblia al castellano por primera vez después desde el año 400 que se editó la Vulgata. Entonces estamos desarrollando toda una labor para dar a conocer esta joya como es la Biblia del Oso. Yo creo que una buena oportunidad, como tú bien dices, ¿no?, para hablar de la Biblia del Oso, pero también para mostrar las verdades espirituales que contiene. Efectivamente, así es, no solo es el continente, el libro, sino lo importante es el mensaje de la Biblia, como muy bien apunta. Y efectivamente recordemos que es la palabra de Dios escrita hacia el hombre, cómo Dios se comunica con el hombre, que es un mensaje que en su día trajo esperanza, mensaje que cuando en el siglo XVI se publica por primera vez, es una época bastante complicada en Europa, y cuando se conoció en castellano, por primera vez en nuestra historia moderna, conoció el pueblo llano el mensaje de Dios por primera vez hace 450 años. Así que mucho más importante que la Biblia y todo lo que ocurrió y la impresión fue el contenido, como bien dices. Vamos a conocer un poco al personaje acá, Isidoro de Reina, ¿no? ¿Qué me puede decir un poco así a grosso modo, ¿no?, en relación a la biografía de este hermano en la fe? Sí, efectivamente, así es, un hermano en la fe. Casiodoro de Reina
Hay datos difusos, otros más concretos, otros por las actas de la Inquisición. Se supone que nace sobre el año 1520 en Montemolín, en un pueblo que pertenecía al reino de Sevilla, actualmente Extremadura. Él ingresa primero en la escuela en la Universidad de Sevilla de la mano de Arias Montano, luego él se hace sacerdote e ingresa en los Jerónimos. Ingresa en los Jerónimos por un dato muy peculiar: él era la única orden que no exigía el certificado de sangre. Felipe II, Carlos V pone en marcha un programa tras la expulsión de los judíos en los que para cualquier ejercicio de cargo público había que demostrar que no se tenía ninguna relación ni ascendencia judía. Y el único monasterio que no exigía ese certificado era de los Jerónimos, y él tenía claramente por su madre, tenía parientes judíos en Granada. Entonces él ingresa allí, no sé si por esto o por otra cosa. Él allí conoce los escritos que vienen ya de la Reforma, que ya en Europa se está dando, y bueno, se ve que allí hay un momento dado que él abraza la fe reformada y huye a Ginebra, avisado por la Inquisición, y allí lleva a cabo, luego en Europa, va hacia Inglaterra, Amberes, Frankfurt, y retoma, en un momento dado, retoma un sueño que él tenía, que en el monasterio de San Isidoro del Campo fue la traducción de la Biblia. Permíteme que te interrumpa, Antonio. Él, cuando me habla de los exiliados, él tiene también que huir conjuntamente con todo la orden de San Jerónimo. Sí, el grupo entero, con el grupo. Huyen 12 monjes. Exacto. Hay un pariente de Antonio del Corro, que es uno de los protestantes más conocidos en Sevilla, que era funcionario, y él estaba en contacto con el Tribunal de la Inquisición de Sevilla, y parece ser que Antonio del Corro le avisa a los monjes del monasterio de que la Inquisición va a llegar allí. Entonces el prior García Arias da vía libre y les dice que les deja libre para que hagan lo que quieran, el que quiera huir o el que no. Y él huye con otros 12 camino de Ginebra, se va por la pared lateral del monasterio de Santiponce, y él llega a Ginebra en 1557, y allí es donde ya desarrolla toda su labor. El resto de los monjes pues fueron quemados, ajusticiados, pero fueron los 12 que huyeron a Ginebra. Sí. Estamos hablando de un hombre que también ejerció el pastorado. Sí, él fue pastor en varios lugares. Sí. Que no solamente se dedicó a la traducción de la Biblia, sino que fue pastor, un hombre exiliado, un hombre que sufrió la persecución. Sí, así es. Es una faceta poco conocida, y yo creo que él fue pastor hasta que murió. De hecho, el pastorado de la iglesia en Amberes, cuando Amberes es saqueada y se va, lo retoma su hijo. Y él fue pastor en Frankfurt, fue pastor en Inglaterra, y bueno, en varios lugares ejerció el pastorado, así es. Sí. La verdad es que estamos hablando de un hombre amante de la palabra, un hombre de fe, y un hombre que tuvo que pagar un alto precio también por sus convicciones en relación a la palabra y su convicción de creer en nuestro Señor Jesucristo, tanto él como los de aquella época. Que no era fácil ser creyente, no era fácil. No era fácil. Yo creo que él, aun cuando la Inquisición no lo capturó, pero él sigue siendo una víctima, porque tuvo que ser exiliado. De hecho, a él en Inglaterra hay un momento que dice que recordaba sus tiempos en Sevilla, en el monasterio. Él pasa momentos de grave enfermedad, pocos meses previos a la impresión de la Biblia. Él pasa momentos duros. Hay momentos en los que él tiene que ganarse la vida dando clase a los niños ricos de unos judíos de Frankfurt, unos banqueros de Frankfurt. Otro momento es profesor también, recibe también una oferta de trabajo para ir a Polonia, que la desecha, pero un hombre que sufrió muchísimo por causa del Evangelio, así es. Hablemos un poco de esa traducción al castellano, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta Biblia? Que creo que has traído una edición, podíamos mostrarla. Claro que sí. Al micrófono para que la viesen. Pues esta es una edición facímil de la época de la edición de Casiodoro de Reina, y digo bien porque es así, es un ejemplar. Solo se publicaron 2.600 ejemplares, de los cuales solo quedan 30 actualmente en el mundo. En esta primera impresión, la belleza de la traducción está reconocida fuera de toda duda. Casiodoro de Reina es un monje con una formación excepcional. Ten en cuenta que de esos 12, cuando llegan a Ginebra, Casiodoro de Reina es el único al que no le hacen un examen, Teodoro de Beza, para reconocerle su formación teológica. Y él tenía conocimiento griego, latín, hebreo.
y llegan a la conclusión hoy día los expertos en traducciones en el que hace un esfuerzo enorme para que el idioma castellano dé lo máximo. Tiene que crear registros. El registro de Apocalipsis, eso no existía en la lengua española, con lo cual es una exhalación, una exhibición de una belleza literaria enorme. Pero sí, ella se convierte prácticamente en la obra cumbre del siglo de oro de las letras españolas. ¿Hay un sitio específico donde fue traducida? Sí. Fue traducida en Basilea, 1567, el 27 de septiembre de 1569, salen los 2.600 ejemplares, destino Amberes. Hay algo muy interesante porque él tiene ya, después de 12 años traduciéndola, unos cuantos de parada, después también el impresor se queda con el dinero, muere y pierde él el dinero, tiene que recurrir a otros préstamos de unos amigos banqueros de Frankfurt, pasa toda serie de vicisitudes. Pero hay algo muy interesante que él hace, y es que como él no ha quedado muy bien con los calvinistas en Ginebra por varias cuestiones, él publica que va a llevar a imprimir su Biblia completa al castellano, que es lo inédito de esta versión, la va a llevar a Ginebra. Entonces todo el foco de la Inquisición que Felipe II tenía por toda Europa se enfoca hacia Ginebra, y él lo que hace es que va en sentido contrario a Basilea y la imprime allí, porque sabe que esto estaba perseguido por las autoridades españolas. Y bueno, él lo que hace es que coge la versión de Francisco de Encina, prácticamente no la toca, y todo el Antiguo Testamento lo traduce al castellano, y lo inédito de esta obra es que por primera vez el pueblo español tiene hace 450 años la Biblia completa al castellano. Para aquellas personas, ¿no?, que no están viendo, ¿no? Bueno, ¿por qué se llama la Biblia del Oso? Sí, es una pregunta obligada. Sí, es por la tapa. Los impresores, tengan en cuenta, cada uno tenía su sello. Estamos hablando de Basilea, era la cuna de la impresión. La imprenta no llevaba un siglo descubierta, pero aquel lugar era bastante habitual haber impresores. Cada uno tenía que pagar por cada carácter, cada uno se hacía de plomo y tú pagabas por los caracteres que tenía. Él coge, y el símbolo de la Biblia del oso se llama por el oso que hay en la tapa. Casiodoro de Reina coge esto porque el oso está alcanzando un panal de miel. Es muy interesante porque el panal de miel es muy típico, sabemos lo que dice el Salmo, la palabra es más dulce que la miel, y el oso está intentando alcanzarla. Él le puso eso. También abajo viene una Biblia abierta con un sello, que es también característico de los impresores. Hay quien lo relaciona también con el símbolo del oso y el madroño de Madrid, pero esto no es un madroño. Y yo también, una teoría particular, ojo, que esto es particular mía, es que Casiodoro, tenga en cuenta que está en el monasterio de Santiponce, de la Orden de los Jerónimos. La leyenda de San Isidoro dice que San Isidoro fue alimentado de alguna forma por un panal de abejas que, en vez de picarle cuando era niño, le pusieron una gota de miel, y por esa gota de miel subsistió. Esa era la escuela teológica de Sevilla, y de ahí, que podría ser, pero de alguna forma es muy significativa, y de ahí ha pasado a la historia como la Biblia del oso. Una Biblia perseguida por la Inquisición. Sí. Totalmente, inmediatamente que sale a la luz, salen para el puerto de Amberes, creo que salen los primeros 1000 ejemplares. Quedaron avisados todos los puertos de España de que Casiodoro de Reina, que era catalogado de heresiarca, que era el máximo título que le daban a un hereje. La Inquisición los clasificaba y él tenía el máximo título, heresiarca, que era maestro de herejes. Todos los puertos en España recibieron aviso de que tuviesen cuidado, que podía llegar alguno de estos ejemplares. La Inquisición, hay un informe que habla de que no, que está todo controlado y no han llegado. Fueron a Amberes y de allí llegaron. Algunos los trajeron, de todos modos, arrieros, buhoneros, por todas partes se logró distribuir, y bueno, pues aquí está, hoy día la tenemos, ya son versiones más finas, más llevables, pero gracias a Dios la Inquisición no pudo con la palabra de Dios. Que gracias también al Señor, a través de esta Biblia tenemos hoy en día también la Biblia de 1960, que es la que normalmente el pueblo evangélico utiliza. Eso es.
la revisión se conoce, esta primera que conmemoramos hoy es Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera la revisa en 1602, compañero de monasterio en Santiponce, y pasó a la historia como la Reina Valera, aunque cuando Cipriano de Valera la revisa se llama la Biblia del Cántaro. Fue después cuando se dieron cuenta que realmente fue una breve traducción y ha pasado de la historia como la Reina Valera, que también en 1960 llevó a cabo una revisión magnífica y también muy buena de 1909, que son las dos mejores traducciones de la Biblia al castellano hoy día en el mundo. Exactamente, eso es lo que un poquito quería que nos explicase, ¿no? Especialmente, ¿no? Damos gracias al Señor, de verdad, damos gracias al Señor por esta traducción, ¿no? Y yo creo que, un poco volviendo al principio, es un tiempo en que el pueblo evangélico y aquellas personas, ¿no?, que no conocen la Biblia, que vayan conociendo la historia y de dónde viene la palabra que tenemos en nuestras manos. Es importante que el pueblo evangélico conozca el origen de hombres que sufrieron y hombres que trabajaron arduamente para que nosotros tengamos hoy lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Sí, sin duda, tenemos que conocer nuestras raíces, nuestra historia, creo que es nuestra seña de identidad. Hay que tener en cuenta una cosa interesante: el pueblo español, por la religión oficial, no tiene una Biblia hasta 1893, la Biblia de Cío. Nosotros llevamos 450 años con ella. Creo que debemos apreciarla, valorarla, como se hace en todo el mundo, y conocer la historia, porque todas las vicisitudes que se pasaron para poder traducir esto es para escribir un libro y para hacer una película, pero de alguna forma que podamos conocer nuestras raíces es impresionante. Pensar la cantidad de personas que dieron la vida por este libro, por tener este libro, ¿no? Así que creo que debemos conocerla, apreciarla y, como bien decía al principio, conocer y saber el contenido, ¿no?, el contenido de ella. Antonio, creo que este año habrá más conferencias, ¿no?, y más oportunidades de poder, en relación a tu persona, ¿no?, a la sociedad bíblica, ¿no? ¿Va a haber un trabajo a nivel de España en relación a dar conferencias? Sí, efectivamente, estamos 4 historiadores por todo el país dando. Los próximos son en Castilla y León. Tenemos también muchos proyectos por todo el país de divulgar tanto la figura de Casiodoro de Reina como el efecto de la Reforma en la sociedad, en la historia, y en fin, que estamos, hay un grupo también dispuesto para colaborar, para difundirlo. Gloria a Dios. Permíteme ahora un poco cambiar de tema, ¿eh? Yo creo que hemos dado una buena introducción, ¿no?, en relación a la Biblia, y yo creo que el Señor está bendiciendo de una manera muy especial a la ciudad de Córdoba, ¿no? Vemos que en la ciudad de Córdoba ha habido un reconocimiento institucional a través del ayuntamiento, ¿no?, al pueblo evangélico allí, ¿no? ¿Qué nos puede comentar en relación a esto? Sí, pues sí, efectivamente, no lo puede resumir de mejor forma. El Señor nos está bendiciendo en Córdoba y tenemos que ser agradecidos, humildes y seguir dependiendo de esa gracia que evidentemente cada día nos ayuda en la Iglesia del Señor. Es un trabajo continuado de años. Hace 39 años que se llevan teniendo, por ejemplo, la Semana de Cultos Unidos. Todos los meses, todos los pastores de todas las denominaciones se reúnen para orar, para hacer cosas juntos y para extender el Evangelio en nuestra provincia. Y con motivo de ello, y también las coincidencias del calendario, este año, el 30 de enero, hacía 150 años del primer culto evangélico en Córdoba. Y con motivo de ello, el ayuntamiento, a propuesta del propio ayuntamiento, hizo una declaración institucional que se requería la unanimidad del Pleno. No podía ser, hay 5 grupos políticos y todos estuvieron de acuerdo en esa declaración institucional en la que se reconocía el legado de la Iglesia Evangélica a la ciudad de Córdoba y la aportación. Textualmente decía que la Iglesia Evangélica es un bien objetivo para la sociedad. Fue un tiempo también que tuvimos un trabajo de años de demostrar el notorio arraigo, de dar conferencias, charlas, trabajos de investigación, de archivo, pero al final demostramos que tenemos arraigo en Córdoba y que hemos hecho un bien objetivo para la ciudad. Y el ayuntamiento pues tuvo a bien considerarlo y además nos dejó que en el Pleno leyéramos nosotros. Yo tuve el honor de representar a todos mis compañeros y pastores y ministerios, de poder dar lectura al manifiesto, y fue muy emotivo ver cómo
como las autoridades locales reconocían a la Iglesia evangélica todo el bien que ha aportado 150 años después. Así que damos gracias al Señor, ¿no?, por este reconocimiento, ¿no?, de que las autoridades, en este caso de Córdoba, ¿no?, como en otras ciudades de España también está sucediendo, ¿no?, empiecen a reconocer la obra del pueblo evangélico, no solamente espiritual, sino también una obra social que se está realizando, evidentemente. Sí, hay una obra social fuerte en Córdoba, programas que tratan la prevención de la adicción a la drogodependencia, programas de bullying en los colegios, de prevención del bullying, contra la trata de mujeres. Hay una amplitud, un abanico enorme que está haciendo la Iglesia. Hay también un grupo de hombres importantes que nacieron en Córdoba, ¿no? En relación a, un poco tengo aquí, hombres de figura del protestantismo, me refiero, ¿no? Hombres como Juan Pérez de Pineda, en este caso, María de Casalla. Sí. Vemos que tiene Córdoba. Sí, sí. Vaya, tiene ahí unos personajes muy importantes. Exacto, a eso voy. Juan Pérez de Pineda, secretario de Carlos V, secretario del emperador de Carlos V, abrazó la fe protestante, y él incluso llegó también a hacer una traducción del Nuevo Testamento en castellano, muy primigenia, un texto muy primigenio que cogió Francisco de Encina. María de Cazalla fue una noble que se convirtió al protestantismo, y ella fue el proceso que le levantó la Inquisición, el proceso contra los alumbrados de Valladolid. Su hermano era Agustín de Cazalla, predicador de la reina en la corte, y bueno, y también Lorenzo Lucena Pedrosa, el rector del seminario católico convertido al protestantismo, algo insólito, y primer profesor de lengua y literatura en Oxford. En fin, hemos tenido personajes muy importantes allí también. Gloria a Dios. Actualmente, ¿de cuántas iglesias aproximadamente existen en Córdoba? Pues formando parte del Consejo Evangélico, creo que andamos sobre unas 43 iglesias. Qué bueno, gloria a Dios. Sí, por toda la provincia, Córdoba y provincia, sí. Pues damos gracias, ¿no? Damos gracias al Señor por ese trabajo que las iglesias de Córdoba están realizando, ese reconocimiento también, ¿no? Y yo creo que también algo muy importante, ¿no?, algo que un servidor también puede estar viendo, ¿no?, es una labor que también en Córdoba, no, pero en un pueblo de Córdoba, en este caso La Carlota, que yo creo que tú vienes de allí, ¿no?, de esa ciudad. Yo creo que en este caso, ¿no?, donde el Centro, ¿no?, de Estudio Teológico de La Carlota, del cual tú eres profesor, yo creo que estás realizando un trabajo importante, un trabajo con jóvenes que tienen el deseo de servir al Señor, tienen el deseo de formarse, de estudiar historia, de estudiar teología, de estudiar, de tomar arraigo en la fe. Y yo creo que, de verdad, para mí, este centro, ¿no?, en el cual tú estás como profesor, como hay otros institutos, evidentemente, ¿no?, pero hablando de este instituto, ¿no?, de este centro teológico, está siendo de mucha bendición. No he podido ver y veo con mis ojos, ¿no?, hombres ya que se han formado en ese centro teológico de La Carlota, y hoy en día están sirviendo al Señor, y es una bendición, de verdad. Animaros a que sigáis trabajando y formando a jóvenes, tanto hombres como mujeres, que tienen ese deseo de servir a nuestro Señor, a nuestro Dios bendito, ¿no?, y de formarse, porque hay que formarse. En los tiempos que estamos, la sociedad cada vez demanda mucho más, ¿no? Y bueno, yo sigo hablando, pero quiero un poco, ¿no?, que me hagas un pequeño resumen, ¿no?, del Centro Teológico de La Carlota, ¿no? Sí, pues ahora ha cumplido 50 años, empezó muy cerquita, aquí en Ronda, tuvo un tiempo en Madrid, Guadalajara, y ahora ha vuelto a Andalucía, al término de La Carlota, donde actualmente también estoy pastoreando la iglesia junto con mi familia. El centro, nuestro lema es formando obreros fieles, y no cabe otra. En la sociedad en que vivimos, los retos, las demandas son cada vez mayores, y la preparación en la palabra nos exige cada vez más. Antes en el pastorado lo iniciábamos por pura necesidad, con disposición, pero vemos que el paradigma de hoy día, la gente para conocer a Dios, creo que las demandas, los problemas son cada vez más difíciles de resolver, y requiere una preparación en la palabra, en la que nosotros, nuestro proyecto educativo, pues requiere una formación de 4 años, actualmente tiene reconocimiento del Estado, desde el año 2011 tiene el reconocimiento civil de grado en teología, y que ahora pues se desarrollan diversas disciplinas, entre ellas la de historia, la que yo imparto en el departamento de historia,
historia. Y bueno, pues ahí estamos formando, tenemos 68 alumnos actualmente en régimen interno, aunque por los diversos programas online, extensiones, tenemos más programas en los que se puede acceder también a la misma formación. El programa curricular es común y en eso creo que anda por los 500 y algo de alumnos. Y bueno, pues estamos actualizándonos también para que todo el mundo pueda recibir formación hoy día, que vemos que es una necesidad y nosotros lo que venimos a cubrir una parte. Es la única facultad que está en Andalucía, de los 5 seminarios históricos que reconoció el Estado español en el año 2011, es la única que tenemos en Andalucía, y ahí estamos para servir a la Iglesia. Ese es nuestro cometido y ahí estamos formando a los alumnos, futuros pastores y ministerios que pastorearán nuestras ciudades, nuestros pueblos. Qué bueno, gloria a Dios. Y bueno, y tu trabajo, ¿no? También, tu pastorado en este caso en La Carlota, ¿no? Porque me acabas de comentar que tú estás pastoreando ahí una iglesia en La Carlota. ¿Dónde está ubicada? Pues sí, estamos en el centro de La Carlota, en Avenida de la Paz, ahí estamos, estoy pastoreando junto con mi familia, asumimos el reto difícil también, un pueblo muy peculiar, pero igualmente necesitado como todo del Evangelio, y ahí estamos, llevamos ya 2 años y algo trabajando, y bueno, un pueblo que tiene una historia muy peculiar porque tiene día y hora de fundación. El pueblo nace como un experimento de Carlos III y para crear una sociedad ideal, aunque la sociedad ideal es la que entendemos que le faltaba ese granito, que era tener una iglesia que predique el Evangelio, y ahí estamos intentando hacer nuestra labor. Pues muy bien, Antonio, gracias por tu tiempo, gracias por tu esfuerzo en todo este trabajo que estás realizando en el pastorado, también en este Instituto de La Carlota, dando las conferencias. Que el Señor te siga dando fuerza y te mantenga. Sí, porque el Señor está siendo fiel. Sí, está siendo fiel. Yo tengo una clave para esto de la fuerza, y quizás porque ahora he entrado ya en los 50 y ando ya mirando más los años que quedan de lo que he pasado, pero dice la Biblia que Él multiplica al que no tiene ninguna. Entonces la clave está en gastarlas pronto. Así que yo creo que hay que llegar al cielo cansado, no oxidado. Y mientras el Señor me dé fuerza, con los dones que me ha dado, intentaré edificar a la iglesia a la cual pertenezco por su gracia. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias por tu tiempo, hermano. Gracias por tu servicio al Señor, en lo que el Señor ha, el don y la capacidad que Dios te ha dado. Animarte una vez más a que sigas trabajando en el ministerio que Dios te ha dado. No sé si tienes algunas palabras más que quieras dirigirte a los telespectadores, a aquellas personas que nos pueden estar viendo, lo que tengas en tu corazón. Bueno, muchas gracias, Antonio. Solamente los oyentes de Ventana Evangélica aprovechen cada semana la oportunidad que tienen. No es fácil que haya una televisión de la Iglesia Evangélica, hay muy poquita a lo largo de todo el país. Aprovechen, como decía Antonio, el mensaje que tiene Ventana Evangélica. Lo mismo que conmemoramos, y he venido aquí a Cádiz a celebrar la conmemoración de los 450 años de la edición de la Biblia del Oso, pero lo importante era el mensaje, lo que contiene la Biblia del Oso. Hagan eso también. Aprovechen cada semana el mensaje que trae Ventana Evangélica y seguro que les va a ir bien. Que Dios les bendiga. Querido amigo, queridos telespectadores de Ventana Evangélica, yo creo que ha sido una bendición tener una vez más con nosotros al profesor Antonio Simoni, y espero que este programa haya sido de mucha bendición para vuestra vida. Sin más, animaros a que leáis la palabra de nuestro Dios, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra viva y una palabra eficaz, porque nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que te ama y un Dios que tiene un propósito y un deseo para tu vida. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos la semana que viene.